Hoy día vamos a analizar el concepto de simetría o la propiedad de simetría desde otro punto de vista, con el objetivo de hacer cálculos rápidos aplicando la ley de Gauss que vimos anteriormente. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una distribución lineal de carga, ¿no?, que se distribuye sobre una línea infinita. ¿Correcto? Es una recta infinita. Voy a poner acá unos puntos suspensivos, la cual está cargada, y vamos a suponer que está cargada de manera uniforme. Es decir, hay una densidad lineal de carga que es constante para cualquier tramo de la línea cargada. Vamos a decir que lambda es esa densidad que va a estar en unidades de carga por unidad de longitud, ¿no? Es una constante para toda la línea cargada, ¿correcto? Bien, vamos a imaginar que esa línea está contenida en la pizarra, ¿correcto? Y vamos a imaginar que nosotros queremos calcular cómo es el campo eléctrico en un punto a cierta distancia de la línea, ¿no? Por ejemplo, este punto P. ¿Sí? Vamos a imaginar que el punto P está contenido en la pizarra. Entonces línea y punto, ambos están contenidos en la pizarra, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, recordar que por la propiedad de superposición de campos eléctricos, el campo eléctrico en cualquier punto del espacio puede ser escrito como, en el caso de distribuciones continuas de carga, la integral de los diferenciales de E, ¿no? Propiedad de superposición, donde los diferenciales de E son los campos eléctricos en el punto debidos a los diferenciales de carga. Bien, entonces vamos a trazar una pequeña línea y vamos a decir lo siguiente. Toda esa recta, para poder yo realizar esta integral, la tengo que dividir en pedacitos, ¿no?, en diferenciales. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imaginarme por acá un diferencial, ¿correcto? Un pedacito diferencial de L, puede ser, ¿sí?, que se encuentre ubicado a una distancia A del punto en el cual se intersecta la perpendicular que va de la recta a P, ¿no?, justamente la que acabo de trazar. Bien, y por otro lado voy a dibujar del lado izquierdo otro diferencial que esté justamente a la misma distancia, ¿no?, también A. Bien, yo conozco, sí puedo conocer la dirección, ¿no?, utilizando la ecuación que vimos para el campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico. Entonces yo diría que el campo eléctrico en este punto, debido a este diferencial de acá, ¿no?, que voy a imaginar que tienen también una longitud idéntica a la de acá, yo ya sé que voy a suponer que esta densidad es positiva, por tanto su carga es positiva, solamente para este ejemplo. Y yo ya sé, por tanto, que esta es la dirección del campo eléctrico debido a este diferencial de longitud que tiene una carga diferencial de Q, ¿no? Bien, algo similar yo puedo decir del de acá. ¿Correcto? Yo puedo decir lo siguiente. Yo sé que el campo eléctrico tiene la siguiente forma, ¿no? Campo eléctrico es igual a constante por Q entre R cuadrado por el versor R, ¿no? Como lo habíamos visto hace ya varias clases. Entonces, si yo les pregunto, ¿no?, imaginemos que diferencial de E es el campo en este punto debido a este diferencial de L, y diferencial de E' es el campo eléctrico en este punto debido a este diferencial de L. Yo me voy a preguntar qué cosas tienen en común esos dos diferenciales, diferencial de E y diferencial de E'. Bueno, lo primero que me doy cuenta es que los Q son idénticos, ¿no?, porque como son las mismas longitudes, diferencial de L y diferencial de L, la densidad es la misma, pues
va a haber una misma carga diferencial de Q, cuando yo aplique esta relación, ¿no? Lo que también me doy cuenta es que los R también son idénticos, es decir, esta hipotenusa de este triangulito de acá es idéntica a esta hipotenusa de acá. Entonces también los R son idénticos, ¿verdad? Bien, sobre las direcciones, pues claramente estos ángulos van a ser los mismos, ¿no? Si quiero puedo decir también que estos ángulos van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, claramente me doy cuenta, según esta relación, que las magnitudes de D y D' son idénticas y que además hacen ángulos idénticos con la horizontal, ¿no? Uno apuntando un poco hacia la derecha y el otro apuntando un poco hacia la izquierda. Cuando yo sume ambos, diferencial de E más diferencial de E', ¿no? ¿Para dónde apuntará ese vector, esta suma de acá? Pues es obvio que las componentes horizontales se van a anular y lo único que me quedará es esto de acá. ¿Sí? Conclusión. Los campos eléctricos debidos a dos diferenciales que están separados a una misma distancia pero de lados opuestos, ¿no? Claramente este punto de acá, los campos eléctricos, las componentes horizontales, según este dibujo, se van a anular y lo único que me va a quedar es una componente vertical, o que podría llamarle también perpendicular a la línea cargada, ¿correcto? Perpendicular a la línea cargada. Bien, esto pasa para estos dos diferenciales, pero obviamente también va a pasar para cualesquiera otros dos diferenciales, ¿no? Si yo cojo este de acá, pues este pedacito de carga tendrá su simétrico, que estará por acá, y cuando yo sume, un poco más acá, y cuando yo sume los campos eléctricos debidos a este de acá y a este de acá, pues encontraré algo similar. Encontraré que las componentes horizontales se anulan y solamente me queda la componente vertical. Bien, entonces la pregunta es, ¿a qué será igual esta integral, no? Pues esta integral es la suma o la integral de los diferenciales de E para todos los infinitos pedacitos, para los infinitos. Pero yo ya sé siempre que el campo debido a este de acá se va a anular con su correspondiente elemento del otro lado, ¿no? Igual el que esté por acá con el que esté por acá. Por tanto, siempre voy a poder descomponer toda esa longitud infinita en pares de elementos, ¿no? Este era un par, este era otro par, habrá otros pares, siempre los puedo coger de a pares. Y cada par tiene su resultante que es perpendicular a la recta. Por tanto, cuando yo sume todas las resultantes de los pares, pues solamente estaré sumando puramente vectores verticales o vectores perpendiculares a esa recta, ¿no? Por tanto, yo ya sé, aunque todavía no he hecho el cálculo, sin hacer ningún cálculo, yo ya sé que la dirección de este vector es vertical hacia abajo, claramente en este punto, ¿no? En este punto P, que era un punto P cualquiera, en verdad. Era un punto P cualquiera, ¿no? Algo similar puedo deducir de este punto. En este punto podré deducir que el vector es hacia arriba, ¿no? Algo similar podré deducir en este punto, también hacia arriba. Y claramente algo similar podré deducir en este punto de acá, ¿no? En la punta de mi dedo. Y el vector pues tendrá que ser así, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces, utilizando esta simetría, ¿correcto? Porque yo puedo decir el cable es simétrico respecto de este plano, es decir, el cable es simétrico respecto del plano representado por el folder, el cable, la línea de carga es simétrica respecto de este plano, ¿no? Entonces, la conclusión es que necesariamente la dirección del campo eléctrico en un punto cualquiera tiene que ser perpendicular a la línea de carga. Bien, luego que ya tenemos la dirección, es relativamente sencillo utilizar la ley de Gauss para poder encontrar lo que sería la magnitud de este vector, ¿no? O la intensidad del campo eléctrico. Una opción podría ser la siguiente, vamos a hacerlo por acá.
quiero hallar el campo eléctrico en un punto P a una distancia B. Y lo que podría hacer es definir una superficie gaussiana. En este caso, lo que se busca es que la superficie gaussiana sea de tal manera que los cálculos que uno realiza para el flujo eléctrico, definido como la integral en superficie de E producto escalar n diferencial de A, que es integral, que en muchos casos podría ser complicada de resolver, si escogemos una superficie con ciertas características, pues esa integral se podría resolver muy rápido, ¿no? En ciertos casos muy particulares. Entonces, en este caso, una superficie que podría ayudarnos, una superficie gaussiana, es una superficie cilíndrica, ¿no? Una superficie cilíndrica cuyo eje del cilindro coincida con la línea de carga. Eso lo vamos a dibujar así. Ya. ¿Por qué se escoge esa superficie cilíndrica? La razón es la siguiente, ¿no? Que si nosotros visualizamos esa superficie cilíndrica como compuesta por tres superficies, esta tapa izquierda, la superficie 1, esta tapa derecha, la superficie 2, y toda la envolvente del cilindro, como la superficie 3, pues según lo que habíamos encontrado antes, sabemos que en cualquier punto de esa tapa 2 o de la tapa 1, el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Y el vector normal a la superficie es así. Por tanto, E producto escalar n para cualquier diferencial de área dentro de la tapa 2, pues nos va a dar exactamente igual a 0. Algo similar en la tapa 1, ¿correcto? Y en la superficie 3, que es todo el contorno del cilindro, toda la vuelta del cilindro, nosotros podemos darnos cuenta que el campo, como vimos, es así, y que la normal pues tiene la misma dirección y el mismo sentido que, y por tanto ese producto escalar también se puede encontrar de una manera muy sencilla, ¿no? Bien, entonces apliquemos eso. Esa era la razón por la cual se escoge esa superficie cilíndrica, ¿no? Porque es la forma que más nos facilitaría hacer este cálculo. Y yo diría lo siguiente, ¿no? El flujo eléctrico es la integral en la superficie, yo diría, aplicando la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss nos decía que el flujo eléctrico es igual o es proporcional a la carga encerrada, ¿no? Carga encerrada entre una constante. Bien, entonces, claramente flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿no? Carga encerrada por dicha superficie entre E sub 0, una constante. Bien, entonces, esta es una integral en verdad en una superficie cerrada, y por propiedad de la integral puede ser escrita como la suma de tres integrales, ¿no? Integral en la, voy a ponerlo así, superficie 1, porque la superficie completa, la superficie cerrada cilíndrica completa que yo he escogido, puede ser descompuesta en tres superficies, la 1, la 2 y la 3. Entonces diría, esa integral, por propiedad de las integrales, sería integral en la superficie 1, la tapa izquierda, de E producto escalar n diferencial de A, más integral, acá ya no sería cerrada, ¿no? Más integral en la superficie 2 de E producto escalar n diferencial de A, y más integral en la superficie 3 de E producto escalar n diferencial de A. ¿Sí? Bien, enfoquémonos en esta primera integral. Como les comenté hace un momento, en toda la superficie 1, ¿no? Si yo cojo por acá un diferencial de área, ¿correcto? Voy a ver que el campo eléctrico, según lo que vi antes, pues es así, perpendicular a la línea cargada, pero el vector normal es así. Como ya habíamos comentado antes, siempre vamos a escoger el vector normal como saliente de la superficie cerrada. Entonces tengo n y e.
Y esto se va a cumplir, que sean perpendiculares n con e se va a cumplir para toda la tapa, para toda la superficie 1. Por tanto, e producto escalar n, por ser perpendiculares, es igual a 0, y esta integral es igual a 0, ¿no? Más. Algo similar ocurrirá por acá, también 0. Bien. Acá no. Para la superficie 3, que es toda la vuelta del cilindro, pues no, ahí más bien e con n son paralelas y tienen el mismo sentido, misma dirección y sentido. Entonces, cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentido, en este caso el n es su magnitud o su módulo es 1, pues el producto escalar n me va a dar exactamente la intensidad de e, ¿no? Ya, y un detalle que se me estaba pasando es que claramente yo puedo decir, oye, a una distancia b, ¿no? Hay un campo eléctrico E con cierta intensidad. Si yo me voy del otro lado, para arriba, en este punto, ¿cómo será el campo eléctrico? Pues ahí podría decir algo sencillo como que, oye, a una misma distancia hacia abajo y a una misma distancia hacia arriba, pues, o utilizando eso de acá, ¿no? Podría decir, miren, si esa es una distancia B, para un punto que está arriba, ¿no? A una distancia B, yo tendría algo similar a lo que está acá, ¿no? En verdad, estas hipotenusas serían las mismas que las de acá. Esta con esta, y me daría cuenta rápidamente que la magnitud de E sigue siendo la misma, tanto para el punto de abajo como para el punto de arriba, ¿no? Y llegaría a la conclusión rápidamente de que este vector es idéntico al que tiene que estar arriba. Y por tanto, cuando yo integre o sume todas estas cantidades, ¿no? Todos los diferenciales de E, pues encontraré que el campo eléctrico en este punto tiene que tener la misma intensidad que el campo eléctrico en este punto. Bien, entonces utilizamos eso y también nos damos cuenta que si yo de todo ese cilindro cojo este punto, siempre a una distancia b, ¿correcto? Pues la intensidad va a seguir siendo la misma, ¿no? Por ejemplo, en este punto de abajo el E es así, en este punto de arriba el E es así, en este punto de acá, pues el E será así, pero si está a una misma distancia b, pues la intensidad será la misma. Entonces, para toda esa superficie cilíndrica, ¿no? Como toda la superficie está a la misma distancia b, pues la intensidad de campo será la misma. Y por tanto, esta integral para toda la superficie 3, esta partecita E producto escalar n, nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Esto sería entonces intensidad, ¿sí? Simplemente le vamos a poner E por integral, ¿no? El producto escalar n simplemente integral en la superficie C3 del diferencial de área, ¿no? Está saliendo del integral, repito, porque para todos los diferenciales, ¿correcto? Para todos los diferenciales de superficie de toda la vuelta del cilindro, de toda la superficie 3, el E, producto escalar n, esto que está acá, es idéntico y es igual a magnitud de E. Entonces eso sale y tendría por tanto que esto es, la integral sería integral del diferencial de área en toda la superficie 3, pues es toda la superficie, ¿no? Toda la superficie 3 justamente. Vamos a poner que el cilindro tiene una altura h y tendríamos por tanto que el área es h. Esto de ahí me daría el área, ¿no? Vamos a ponerlo así, área de superficie 3. Y sería por tanto área de superficie 3 sería base h por el perímetro, ¿no? Que sería 2pi por el radio que es b. 2pi. Ya está, esto de acá era el flujo y por tanto ya podríamos unir esta relación con esta relación y tendríamos que flujo h 2πb es igual a la carga encerrada. La carga encerrada por ese cilindro, por esa superficie cilíndrica, pues es justamente toda la que está acá, ¿no?
Muy bien. Es una longitud h y la densidad es lambda, por tanto, la carga total encerrada sería h por lambda, ¿no? H por lambda entre E sub 0. Y ahí nos damos cuenta que el h no importa mucho, es decir, si cogíamos un cilindro más grande o más pequeño, pues era obvio o más o menos obvio que nos tendría que dar el mismo campo, ¿no? No tendría por qué el campo depender de cuán largo, cuán corto escogemos el cilindro, no tendría mucho sentido. Y por tanto, lo que nos interesa es hallar E, y tendríamos finalmente que la intensidad del campo eléctrico sería lambda entre 2pi de E sub 0. Es decir, el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia del punto a la recta cargada, ¿no? O a la línea cargada.